Hola, buenas, soy Cristian Vargas. Voy a resolver este ejercicio perteneciente al tema 2, interpolación polinómica de Lagrange. Y he elegido este ejercicio porque, aunque se resuelve prácticamente igual que el resto, tiene algunos cambios que pueden hacerle un ejercicio más propio de examen debido a que tiene algunos conceptos que pueden llevar a errores. El ejercicio dice así: determines el polinomio interpolado de Lagrange de la función f de x, la cual es e elevado a menos x por coseno de 2 más x sobre el soporte 1, 3 y pi. Nos pide determinar los polinomios de base de Lagrange L sub 0 de x, L sub 1 de x y L sub 2 de x. También nos pide dibujar los polinomios de base en el tramo de abscisas 1 hasta pi. También pide que expresemos el polinomio interpolado de Lagrange de f de x en función de los polinomios de Lagrange. Y nos pide que dibujemos la función f de x y su polinomio en el intervalo de dibujo de abscisas de 0 hasta 4. Para hacer la primera parte utilizaremos una de las fórmulas que hemos encontrado en los apuntes, que en mi opinión es la más sencilla, que es la de diferencias divididas. La fórmula general dice así: para hallar el polinomio de base de Lagrange de L sub 0 debemos restar x menos el soporte 1 multiplicado por x menos el soporte 2. Y eso dividirlo por el soporte 0 menos el soporte 1, que a la vez va multiplicado por el soporte 0 menos el soporte 2. Vamos a poner por aquí los soportes. El sub 0 es 1, el soporte 1 es 3 y el soporte 2 es pi. Mucha gente considera que esta fórmula es un poco más liosa, pero cuando la haces continuas veces es mecánica y muy repetitiva. Si queremos hallar el polinomio de base de Lagrange de L sub 0, hay que dividir. Hay que poner en la parte de abajo, podemos empezar por la parte de abajo para verlo más sencillamente, poniendo el soporte del que se quiere saber la base de Lagrange, en este caso el soporte S sub 0, menos los otros dos soportes. Poniendo primero uno de los primeros, por así decirlo. Quedando así: soporte de sub 0 menos soporte de S sub 1 por soporte de sub 0 menos soporte sub 2. Eso es la parte de abajo. Y en la parte de arriba es lo mismo, pero en vez de poner el soporte S sub 0, ponemos una X. Sustituimos y quedaría así. La X las dejamos como están. Ponemos el soporte 1, que sería 3, por X menos el soporte 2, que sería pi. Y abajo exactamente lo mismo. Sustituimos los soportes. 1 menos 3 y otra vez el soporte 1, esta vez menos pi. Resolvemos y nos quedará una ecuación tal que así. Y tendríamos el polinomio de base de Lagrange de L sub 0 de x, que sería este. Para el de L sub 1 de x y L sub 2 de x, exactamente igual. Pero habrá que restar y poner en la parte de abajo el soporte correspondiente, que será el soporte 1. En la parte de arriba hacemos como antes. Es muy mecánico y siempre igual.
X. Lo hago así para que se vea lo mecánico y repetitivo que es. X menos, en vez de poner, como hicimos en el anterior, S1, vamos a poner el otro soporte. Si buscamos la base de Lagrange del S1, tenemos que poner los soportes S0 y S2. Y abajo exactamente igual. Restamos el soporte 1 menos S2 menos S0, perdón, menos S2. Y ahora, como ya nos conocemos los valores, lo vamos a resolver directamente. Sustituimos los valores aquí, aquí, aquí. Bueno, en los 4 de abajo y estos dos de arriba, con los valores que tenemos anteriormente. Para el E2 de X, exactamente igual que los anteriores, obviamente sustituyendo los soportes. En este caso, como buscamos la base de Lagrange, el polinomio de la base de Lagrange de L2, tendremos que utilizar los soportes anteriores, que serán S0 menos X menos S0, perdón, por X menos S1. Y la parte de abajo exactamente igual. Y como es tan sencillo como sustituir, lo hacemos directamente. Vale, pues este sería el apartado A. Luego, dibújense los polinomios de base en el tramo de abscisas de 1 a pi. Este ejercicio es tan sencillo como sustituir en los tres polinomios de base de Lagrange que nos han salido, L0, L1 y L2, ir sustituyendo por valores entre 1 y pi incluidos para saber dónde empieza y dónde acaba. Pero como no va a ser una gráfica recta, por así decirlo, tendremos que dar valores intermedios. En nuestro caso hemos elegido 1, obviamente, 1,5, 2, 2,5 y pi, sustituyendo en las x de cada una de las fórmulas. Aunque puede ser un poco tardío, es así de sencillo. Y nos quedará una gráfica como esta. Siendo la gráfica negra L0, esta, la gráfica azul, esta, en la que hemos sustituido la x por distintos valores, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 y pi finalmente. Y la gráfica roja, sustituyendo los valores aquí. La gráfica, tener cuidado, aunque es el punto 0 en el eje de ordenadas, este es el punto 1 en el eje de abscisa, siendo esto 1, 1,5, 2, 2,5, 3 y aquí pi. Siendo este el límite al que llega la gráfica. Bueno, siendo estos los dos límites, 1 y pi, que es lo que nos pide el ejercicio. Luego, este sería el apartado B.
Luego el apartado C exprese el polinomio interpolador de Lagrange de f de x en función de los polinomios de Lagrange. Pues sería tan sencillo como escribir f de x, pero con los valores del soporte, que son 1, 3 y pi. Por lo tanto, habría que hacer f de 1 f de 3 y f de pi. Y lo único que tenemos que hacer es sustituir en el polinomio que nos han dado con 1, 3 y pi. Muy importante, en este coseno nos pone 2 más x. Viene dado en radianes, no en grados. Mucho cuidado con eso porque podéis cargaros el ejercicio por un detalle como este. En f de 1 sería e elevado a menos 1 por coseno de 3. Recordad, esto siempre en radianes, no lo pongáis en grados. F de 3 sería exactamente igual. E elevado a menos 3 por coseno de 2 más 3, 5. Y f de pi por coseno de 2 más pi. Bueno, esta sería la primera parte del ejercicio. Como nos pide el polinomio interpolador de Lagrange en f de x en función de los polinomios de Lagrange, tenemos que multiplicar el soporte en f del soporte 0, que es 1, por su L sub 0, ya que L sub 0 está relacionado al soporte 0 y esto es f del soporte S sub 0, porque el soporte S sub 0 es 1. Y el polinomio quedaría así. Es multiplicar cada función por su polinomio de base de Lagrange correspondiente, que sería este con este, este con este y este con este. Puede quedar un poco largo, pero es así de sencillo. Perdón. Para poner el siguiente van todos sumados, siempre. Y este sería el ejercicio 3. El último, dibújese la función f de x y su polinomio en el intervalo de dibujo del eje, en el intervalo de... Perdón, me confundió. En el intervalo del eje de abscisas entre 0 y 4. Nos quedaría... Bueno, para empezar, dibújese la función f de x, se refiere a esta función que nos han dado al principio.
Tenemos que dibujarla en el intervalo del eje de abscisas entre 0 y 4. ¿Qué habría que hacer? Sustituir las x por números entre 0 y 4, obviamente. Y ahí ir dibujando y ahí ir poniendo puntos y de ahí los unimos y nos saldrá la gráfica que nos pide. Y en el... Perdón. Y su polinomio. ¿A qué se refiere con su polinomio? Hacer lo mismo, pero ir sustituyendo aquí. Tenemos que ir sustituyendo en todo este ejercicio por 0, con valores entre 0 y 4. Y nos dará la otra gráfica, que va a ser bastante más liosa y más tardío de hacer. Pero es bastante sencillo. Simplemente con sustituir la x y hacer esto. Y nos quedaría una gráfica tal que así. Siendo la de color azul la f de x y la roja su polinomio. Este es el apartado D.